Hola y bienvenidos. En estas clases iniciales hablaremos sobre qué son los evangelios y cómo leerlos. Tengo mucho que decir sobre esto y me imagino que has leído un poco sobre el tema. Tendremos unas cuantas clases en las que hablaremos de todo esto. Ahora, he estado enseñando NT1 durante varios años y como resultado de esa enseñanza durante muchos años escribí un libro que se titula Leyendo los evangelios con sabiduría. Hay un viejo dicho para los profesores: escribe un libro y arruinas un curso. Esto significa que si desarrollas todas estas clases a lo largo de los años y finalmente las escribes en un libro para tenerlo bien claro en tu mente y porque quieres que los alumnos lo lean más allá de tu propia clase, quizás quieras lo mismo que yo. Querías que mis propios alumnos también pudieran leer este material y su versión más cuidadosamente trabajada. Así lo he hecho, pero el problema es que cuando vas a dar una clase sobre ese mismo material, ya lo tienes en el formato de libro y la pregunta es, ¿de qué vas a hablar en las diferentes clases? Ahora, por supuesto, resulta que después de escribir un libro y más siendo un académico que todavía está involucrado en la escritura y la lectura, el resultado es que tienes muchas más cosas que decir y ciertamente eso pasa en el material. No obstante, creo que lo que hay en el libro es fundamental para la forma en que abordo los evangelios. Entonces, lo que quiero hacer es esto. Supongamos que ya leíste los capítulos de los que hablaremos mientras damos las clases, pero lo que quiero hacer ahora, y tendremos más oportunidad para discutir esto en otros formatos, pero lo que quiero hacer es simplemente repasar los puntos de los capítulos mientras avanzamos y usarlos como introducción para hablar también sobre algunos materiales adicionales. El punto es que las principales cosas que quiero decir en estas primeras charlas iniciales son las que ya están en el libro y esa será la base de lo que estaremos hablando. En el capítulo 1 de qué son los evangelios y definiendo el evangelio, como podrás recordar al ir de vuelta al libro, lo que hago es ir a través de la idea de qué es el evangelio y particularmente lo que significa esa palabra y de dónde viene. Y mi argumento principal es que la palabra evangelio es algo que el apóstol Pablo y los otros apóstoles usaron y lo obtuvieron de un lugar muy específico en las escrituras judías. Mi argumento es que el lugar principal donde lo obtienen es el llamado quinto evangelio en la iglesia primitiva, el libro de Isaías. Por supuesto, se llama así porque el libro de Isaías es muy importante para los cristianos después de haber comprendido quién era Jesús y de qué iba a ser. Después de años de reflexión y la venida del Espíritu después de Pentecostés, que los capacitó para releer las escrituras judías en una forma a lo Lucas 24. Después de todo lo que sucedió, vieron a Isaías como uno de los libros más importantes y ayudó a ver con claridad lo que Dios está haciendo a través de Jesucristo, por lo que se convierte en el quinto evangelio. Particularmente esas palabras en su forma verbal y ocasionalmente en su forma nominal se volvió crucial para el testimonio apostólico. En el libro doy a conocer cómo pasa de ser una proclamación oral a ser algo que se adjunta a los escritos, que probablemente ocurrió primero con Marcos, donde él llama a este libro el Talio Evangelión de Cristo, lo llama el Evangelio, y luego Mateo, Lucas y Juan parecen seguir su ejemplo y finalmente obtienes este libro llamado el Evangelión, el Evangelio, y luego de acuerdo con 4 autores diferentes. Después hablo sobre lo que significa evangelio, qué significa esa palabra y cómo funciona particularmente en cada uno de los evangelios sinópticos. Y luego ofrezco una definición provisional que encontrarán en el libro, además de decir que sobre la base de la visión isaínica, los autores del Nuevo Testamento definen el evangelio como Jesús llevando a cabo el tan esperado retorno de Dios mismo, trayendo de vuelta a su pueblo del exilio a la verdadera tierra prometida de una nueva creación, perdonando sus pecados y cumpliendo todas las promesas de Dios y las esperanzas de su pueblo. El punto es que ya estoy definiendo el evangelio de una manera que pienso es como Isaías la definió, y creo que los escritores del evangelio, el apóstol Pablo y los otros apóstoles pensaron, y es sobre la historia de Dios. Es sobre la historia redentora de Dios trayendo su reino. Creo que una vez que entiendas el punto de este capítulo, verás que tiene mucho más sentido. Ahora, en el segundo capítulo del libro, lo que hago, lo que trato de hacer es un poco más específico al hablar sobre el género de los evangelios. Esto es, de qué tipo de literatura son en comparación con otros tipos de literatura. Hablo sobre la idea de un género en general, y luego sostengo que junto con muchos académicos, los evangelios se parecen y huelen más a biografías griegas o bioe griegas, que no son exactamente como nuestras biografías, pero tienen muchas similitudes también. Y de hecho son como un género generalizado en el mundo grecorromano.
Por eso hablo de ellos como bioe y algunos de los beneficios de entenderlo de esa manera y luego también de que son bioe más que meramente biografías del mundo greco-romano y doy una comprensión más completa que puedes ver totalmente en el libro. Y una de las cosas más importantes para destacar es que por supuesto las afirmaciones que hacen los evangelios canónicos sobre Jesús son mucho más que él simplemente es un gran maestro o un gran filósofo. Eso ciertamente es verdad y creo que es muy importante reconocer que Jesús se presenta como un filósofo o se presenta como un profeta, es presentado de todas esas formas y uno sobre el que modela la vida, pues llegaremos a eso en un momento, pero al mismo tiempo están haciendo afirmaciones mayores, que Él es el Dios encarnado, que Dios con nosotros se manifiesta en quién es Jesús. Otra parte de esto es que los evangelios son parte de una historia más grande, la historia canónica y la historia de Israel. Entonces creo que es realmente útil reconocer los evangelios de género biográfico, pero también reconocer que están haciendo algo más que eso y eso nos lleva a diferentes caminos. También exploro algunos aspectos de los evangelios como biografías, así como algunas de las implicaciones que puedes ver en el libro. Lo más grande que me gusta resaltar, porque creo que debemos entenderlo, ya que no es tan común para nosotros como evangélicos, es que los evangelios proyectan a Jesús como modelo a seguir. Esto tiene mucho sentido porque no requiere mucha ciencia, ya que los cristianos siempre han entendido que ser cristiano es ser un discípulo, ser un seguidor. ¿Y cómo quieres que sean seguidores? Ves a la persona que se supone que debe seguir. No solo crees sus doctrinas, no solo entiendes correctamente, no solo haces cosas morales, no solo tienes una cosmovisión con la visión correcta y las respuestas correctas en ciertos asuntos morales. Ser cristiano es mucho más que eso, es ser un discípulo. Esta es una de las razones principales por las que los evangelios son tan importantes. Ellos proveen una proyección de Jesús como ese modelo. Y me di cuenta que parte de las razones por las que como evangélicos no hemos hablado de esa manera es porque nos puede sonar peligroso, como si de alguna manera se minimiza la divinidad de Jesús, pero por supuesto que no es así. De la misma manera que el género del evangelio es biografía, pero más que eso, también podemos aceptar que ellos nos entregan a Jesús como modelo sin disminuir el hecho de que están haciendo estas afirmaciones sobre su autoridad y su naturaleza divina encarnada. Y estos son temas realmente importantes mientras pensamos en los evangelios en esos primeros dos capítulos. Luego les doy una definición más completa después de esa discusión. Nuestros evangelios canónicos son el teológico, histórico y oratológico, que es una palabra que inventé para señalar la virtud que forma narraciones biográficas que recuentan la historia y proclaman el valor de Jesucristo, el restaurador del reino de Dios. Una pequeña nota y luego una nota más grande sobre esto. En un primer lugar, esta palabra oratológica, me entristece que haya elegido esa palabra y la haya inventado, porque en realidad hay otra palabra que sabía que había olvidado durante la escritura del libro y que proviene del excelente trabajo de Ellen Cherry. La palabra que hubiera querido usar es oratogénico, que literalmente significa formación de virtud. Pero la idea sigue ahí, así que le llamo oratológicamente y oratogénica también, formación de virtud. Y eso me lleva al punto más importante que quiero resaltar en esta definición, y es que estos tres descriptores de los evangelios son muy importantes debido a que son teológicos, históricos y formadores de virtud. A lo largo del resto de este curso, lo que voy a hacer es tratar de desempaquetar todos a nivel teórico y luego repasar cada uno de los cuatro evangelios, desarrollando el cómo modelar para ti, cómo leer los evangelios de una manera que los leas en las tres diferentes maneras. Históricamente es a lo que estamos acostumbrados, pero quiero animarlos no solo a leerlos históricamente, sino leerlos teológicamente, incluyendo un tipo de lectura literaria y también leerlos con el propósito de nuestra propia formación para ayudarnos a convertirnos en discípulos. Entonces, esa es la gran idea y una excelente manera de empezar y asentar las bases de lo que vamos a hacer en esta clase.